Buenas tardes, soy Alexander Santos Vázquez de la Ingeniería en Sistemas Computacionales, voy en segundo semestre. Les voy a hablar un poco sobre las excepciones en programación. Para empezar, las excepciones en Java los errores en tiempo de ejecución se denominan excepciones y esto ocurre cuando se produce un error en algunas de las instrucciones de nuestro programa. Como por ejemplo, cuando se hace una división entre cero, cuando un objeto es null y no puede serlo, cuando se abre correctamente un fichero, etc. En Java, al igual que en otros programas, existen muchos tipos de excepciones y enumerarlas sería casi imposible. En referente a las excepciones hay que decir que se aprende a base de experiencia, de encontrarte con ellas y saber cómo solucionarlas. En Java se produce una sección, cuando se produce una excepción se crea un objeto que determina una clase dependiendo del tipo de error que se haya producido, que mantendrá la información sobre el error producido y nos proporcionará los métodos necesarios para poder solucionar este error. Esta clase tiene como padre la clase thrower, por tanto se mantiene una jerarquía en las excepciones. En el siguiente punto veremos los tipos de excepciones en Java. Para empezar, el byte non-found exception. Esta lanza una excepción cuando el fichero no se encuentra. El class non-found exception. Esta lanza una excepción cuando no existe la clase. El EOF exception. Esta lanza una excepción cuando el fichero llega al final. El array index of false uns exception. Esta lanza una excepción cuando se accede a una posición array que no exista. El number format exception. Esta lanza una excepción cuando se procesa un número, pero este no es un dato alfanumérico. El null point exception. Esta lanza una excepción cuando intenta acceder a un miembro de un objeto al que todavía no hemos reservado memoria. El IO exception generaliza muchas de las excepciones anteriores. La ventaja de esta es que no necesitamos controlar cada una de las excepciones. Y por último, exception. Esta es la clase padre de IO exception y de otras clases. Tiene la misma ventaja que IO exception. Como siguiente tema, hablaremos sobre el concepto de término de preparación en excepciones. Es el mecanismo recomendado para interceptar errores que se produzcan durante la ejecución de las aplicaciones. Básicamente son objetos derivados de la clase system exception que se genera cuando el tiempo de ejecución se produce algún error y contiene información sobre el mismo. Esto, a diferencia respecto a su implementación en C++ tradicional, que les proporciona cierta claridad, consistencia y sencillez, pues en este podían ser valores de cualquier tipo. Tradicionalmente, el sistema que en otros lenguajes y plataformas se ha venido usando para informar estos errores consistía simplemente en hacer que los métodos en cuya ejecución pudiesen producirse devolvieran códigos que informase que si han sido ejecutados correctamente o en su caso contrario sobre cuál fue el error producido. Sin embargo, las excepciones proporcionan las siguientes ventajas frente a dicho sistema: claridad. El uso de códigos especiales para informar el error suele dificultar la legibilidad del fuente, en tanto a que se mezclan las instrucciones propias de la lógica del mismo con las instrucciones propias del tratamiento de los errores que pudiese producirse durante la ejecución. Como siguiente punto, les explicaré un poco el esquema de lanzamiento de una sección. Y empezamos con la clase base. La clase base es thrower. Esta clase representa todo lo que se puede lanzar en Java. Contiene una instantánea del estado de la pila en el momento en el que se creó el objeto. Almacena un mensaje variable de instancia tipo string que podemos utilizar para detallar qué error se produjo.
Puede tener una causa también del tipo thrower que permite representar el error que causó este error. Esta es la clase de thrower que indica problemas graves de una aplicación que no deberían intentar solucionar. Documentación de Java. Un ejemplo de esta sería memoria agotada, error interno de JVM. En excepción y sus subclases indican situaciones que una aplicación debería de tratar de forma razonable. Los dos tipos principales de excepción son runtime exception y IO exception. Runtime son errores del programa como una división por cero al exceso fuera de los límites de un array. El IO exception, errores que puede evitar el programador, generalmente relacionadas con la entrada y salida del programa. En este punto hablaremos sobre la definición y creación de secciones por usuario. Si el usuario desea poder distinguir mediante programación ciertas condiciones de error de otras, puede crear sus propias secciones definidas por el usuario. Next Framework proporciona una jerarquía de las clases de excepción, que en última instancia derivan de la clase base de excepción. Cada una de estas clases define una excepción específica, por lo que en muchos casos solo hay que detectar la excepción. También se pueden crear clases de excepciones personalizadas derivándolas de las clases exception. Cuando se creen excepciones personalizadas, es recomendable finalizar el nombre de las clases exception definidas por el usuario con la palabra excepción. También se recomienda implementar las tres constructores comunes recomendados. Una nota de esto: en el caso en los que se use la interacción remota, se debe garantizar que los métodos de cualquier excepción definida por el usuario están disponibles en el servidor destinatario de la llamada y en el cliente, el objeto proxy o llamador. Por ejemplo, el código que llama a un método de otro dominio de aplicación de poder encontrar el ensamblador que contiene una sección producida por una llamada remota. Bueno, ahora les daré un ejemplo de cómo solucionar las excepciones o usar las excepciones en Java. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo hacer una división entre cero, que se produce una excepción. Como vemos en nuestro programa, tenemos tres instrucciones. La primera debe de imprimir por pantalla el mensaje antes de hacer la división. La segunda debe hacer la división y la última debe de imprimir por pantalla el mensaje después de hacer la división. La primera instrucción la ejecuta perfectamente, pero al llegar a la segunda se produce un arithmetic exception y se detiene la ejecución del programa, ya que estamos dividiendo un número entre cero. Por suerte, en Java nos permite hacer un control de las excepciones para que nuestro programa no se pare inesperadamente, y aunque se produzca una excepción, nuestro programa siga la ejecución. Por ello tenemos la estructura try catch finally, que es la que están viendo en pantalla. Respecto a la estructura try catch finally, se ha de decir que primero se ejecuta el bloque tree y se produce una sección, se ejecuta el bloque catch y por último el bloque finally. En esta estructura se puede omitir el bloque catch o el bloque finally, pero no ambos. Sabiendo esta estructura, podemos reescribir nuestro programa para que se ejecuten las tres instrucciones. Aunque se produzca una sección, previamente debemos de saber cuál va a ser la clase de la sección que puede aparecer, que sería la arithmetic exception. Para definirla en la parte catch, nuestro programa quedaría de la siguiente forma y se ejecutaría sin problema, obteniendo la información de la sección. Como vemos, capturamos la sección en un objeto X de la clase arithmetic exception.
vemos que también que el programa termina su ejecución aunque se haya producido una excepción. Dentro de una misma estructura podemos definir todas las excepciones que queremos. En el caso anteriores hemos definido solo la excepción arithmetic exception, pero por ejemplo podemos definir también la excepción null pointer exception por si nos viene un valor null al hacer la división. En resumen, hemos puesto esta entrada un ejemplo muy sencillo para controlar un par de excepciones bastante obvias, como la sección entre 0 y un null, que perfectamente lo podríamos haber controlado con una existencia del control is mirando al contenido de los atributos, pero la finalidad de la entrada era ver cómo controlar la excepción con la estructura tree catch finally, que si lo sabemos utilizar en nuestro programa deberán de seguir funcionando aunque se produzcan excepciones. Decir también que casi imposible es aprenderse todas las secciones que hay en Java, así que ya que estas las iremos viendo según las vayamos encontrando en nuestro desarrollo. Y pues esto sería la explicación un poco de cómo se usan las excepciones en Java y cómo solucionarlas, y eso sería todo.